Ok, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Listo. A nosotros, el grupo número 2, nos tocó el tema que es la filtración del sólido, ¿verdad? Primero, buenas tardes y continuemos a la siguiente diapositiva, Lucy, por favor. Estos somos los integrantes, Aníbal y los demás. Comenzamos con lo que es la filtración de sólido. Esta filtración de sólido es una operación unitaria que separa los sólidos suspendidos en un líquido. Estos sólidos suelen ser con un diámetro grandes y los separa en cambio a centrifugados, que son sólidos suspendidos, pero con un diámetro mucho más pequeño, que es lo que es en sí la filtración. Para esto utilizamos una superficie permeable a los fluidos. La filtración como resultado, por lo general, la forma de una capa, que también la conocemos como torta, de partículas sólidas sobre la superficie de un cuerpo poroso, a menudo un tejido que constituye el medio filtrante. Una vez que esta capa se ha formado, su superficie actúa como un medio filtrante, depositando los sólidos que van aumentando al espesor de la torta, mientras el líquido claro pasa a través de ella. Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que son los sistemas para poder filtrar. Estos sistemas son los siguientes, que es el líquido a filtrar. Este líquido a filtrar necesariamente tienen que ser los sólidos suspendidos. También tenemos el medio filtrante o el filtro, que estos pueden ser el filtro de celulosa, pueden ser los tejidos como textiles y nylon, granulares como la grava, arena, carbón, carbón activado o tierras de variada procedencia como los diatomeas, carbonato de calcio, entre otros. Siguiente, por favor. Siguiente diapo, Lucy. Le estoy dando la siguiente, pero no sé qué. Hay que ver si está. Ahí. Ok. Luego tenemos los sistemas para sistema a filtrar. Cuando nos referimos a lo que es el sistema a filtrar o líquido turbio es un fluido que en su seno se encuentran las suspendidas las materias particuladas a los cuales se los desea separar para tener un fluido libre de sólidos. Por ejemplo, para poder potabilizar el agua, primero hay que realizar una sedimentación y luego correspondientemente la filtración, tratar de eliminar en lo posible todo el material inorgánico que hay en esta misma para que posteriormente pueda ser realizada la potabilización. Luego tenemos lo que es el material filtrante, perdón. El material filtrante deberá ser seleccionado en primer término por su capacidad para retener sólidos sin obstrucción y sin indebido derrame de partículas al iniciarse la filtración. Es decir, que funcionará como una red en la cual quedarán los sólidos formándose una capa, que también la conocimos como torta, de este material denominado torta filtrante. Siguiente diapo. Con el material filtrante, no obstante, deberá considerarse algunas cualidades desde el punto de vista químico o técnico para el estudio de la filtración, como los que tenemos, que es la, la, elegir una forma adecuada del tipo de medio filtrante. También tenemos que estar en capacidad de dimensionar los filtros para la aplicación respectiva, establecer las condiciones bajo las cuales van a trabajar el medio filtrante en una operación de filtración y lavado. También tenemos otra que es estar en capacidad de predecir los resultados con exactitud al variar las condiciones de trabajo de un filtro en funcionamiento, y el medio filtrante debe tener resistencia al ataque químico líquido turbio que presentará el filtro. Siguiente diapositiva. La clasificación de los filtros. Esta clasificación se divide en tres, que son los filtros de gravedad, los filtros de vacíos y los filtros de presión. Estos se subdividen en otros. Comenzaremos primero con el filtro de gravedad, que este filtro de gravedad consiste por lo general en un tanque con un fondo falso. En la siguiente diapositiva el filtro de gravedad, Luz. El filtro de gravedad consiste por lo general en un tanque con un fondo falso cubierto con un medio filtrante. El mayor número de filtros por gravedad emplea una capa de arena que como medio filtrante y se utiliza para clarificar soluciones como el agua u otras. Ahí podemos ver un ejemplo de lo que es los filtros por gravedad en imagen.
Luego tenemos los filtros de vacío, que es la siguiente diapositiva. Los filtros de vacío se subdividen también en intermitentes o discontinuos, que estos son los que consisten en una serie de bastidores u hojas sobre las que se tiende un medio filtrante. Tiene las hojas o canales para la evacuación del líquido. Ejemplo, el crisol gouge, son muy utilizados a nivel de laboratorio para pequeñas cantidades. También están los filtros de vacío continuo, que estos son filtros, hay dos tipos, de tambor rotativo y de disco rotativo. El de tambor rotativo es un cilindro cuya periferia forma la superficie filtrante. Esta superficie se extrae o interna divide en compartimientos. Cada compartimiento de esta independientemente está conectado a una válvula de control automático que regula el periodo vacío por la forma de la torta, y el de la aplicación al aire comprimido para descargarla se utiliza industrializando en 5 empresas azucareras. Este filtro se lo divide en 5 zonas que continúan, que son las siguientes: la zona de filtración, la zona de escurrido, la zona de lavado, la zona de secado y la zona de descarga. Luego tenemos el tercer tipo de filtro, que es el filtro de presión. Filtros de presión. Los filtros de presión se subdividen en otros. Yo les voy a mencionar el primero y Lucy les va a mencionar los demás. El primer filtro de presión son los filtros de prensa de cámara, que estos se componen de cámara en donde se aloja la torta, que se forman por la unión de varias placas cóncavas separadas por un medio filtrante cuya superficie tiene ranuras por lo que se escurre el líquido filtrante. Listo, los dejo con mi compañera Lucy. Yo voy a continuar con los filtros de prensa de placas y marcos, que es el segundo. Así como ustedes lo pueden ver, creo que está bastante claro por dónde entra el líquido a tratar, por dónde sale el líquido filtrado, el cabezal, marco, placa y cierre, las placas que tiene aquí en medio. El filtro de prensa de placas y marcos se compone básicamente de placas y cuadros o bastidores huecos con orejas laterales, de modo que puedan montarse sobre 2 barras horizontales paralelas y así se puedan afianzar juntos. Cuenta con unas secciones transversales y estas básicamente representan el funcionamiento del relleno macizo. El que vemos a la derecha es el filtro de caja. El filtro de caja, pues este tipo de filtro es un tipo de filtro de presión y son muy utilizados para grandes volúmenes de producción. También son llamados filtros de hojas y de bolsas y consta de una carcasa en cuyo interior se alojan hojas o bolsas planas y en esa parte interior de todas ellas comunica con una misma tubería que se encarga de recoger todo el líquido filtrado. Lo siguiente de lo que les voy a hablar son los coadyuvantes de filtración. Básicamente, los coadyuvantes ayudan al proceso de filtración y se utilizan en los sólidos suspendidos. Pero, ¿qué son los coadyuvantes de filtración? Estas son sustancias que ayudan al proceso de filtración y se utilizan para aquellos sólidos suspendidos que forman tortas de carácter gelatinoso coloidal y en general las tortas sensibles a la presión, las cuales disminuyen su permeabilidad cuando la presión aumenta. Entonces esto hace que su filtración sea un poco difícil. Los tipos de coadyuvantes que se pueden utilizar son sólidos granulares que tienen suficiente resistencia mecánica y esto hace que no se desintegren con facilidad. El peso específico de estos coadyuvantes apenas varía al comprimirlos. O dicho de otra manera, pues son sustancias que poseen gran energía superficial específica y que han sido llevadas a un tamaño de grano conveniente a partir de la desintegración mecánica. Existen algunos casos particulares en los que se utilizan este tipo de coadyuvantes y es cuando pasa el tiempo y la torta que se forma no permite el paso del filtrado. A esta torta se le conoce como torta sensible a la presión, que como lo había mencionado anteriormente, son aquellos tipos de tortas que se vuelven, su permeabilidad disminuye cuando la presión aumenta. El otro caso particular en el que se utilizan los coadyuvantes es para sustancias que tienen forma gelatinosa y coloidal. Entonces el coadyuvante es un sólido que le ayuda a la filtración y tiene una gran resistencia mecánica. Posee una gran energía superficial, como ya lo había mencionado, y que por desintegración se ha llegado a un tamaño de partículas conocidas. Estos sólidos depositan tortas sensibles a la presión y por la gran energía superficial que disponen no se desintegran fácilmente. Algunos tipos de coadyuvantes que se pueden mencionar son la tierra de atomias, el mármol molido, el cuarzo molido, el sílice, el carbonato de calcio, el bagazo azucarero, el carbón, entre otros. Pero esos son los más utilizados.
Algunas formas de utilización. Existen dos formas de utilización o dos maneras en las que se puede emplear. Una es añadiendo el líquido turbio a cierta cantidad de coadyuvante para que se disperse mientras va pasando por el filtro. Y la segunda es adicionar cierta cantidad de coadyuvante a un volumen determinado de agua y así filtrar un medio adherido al medio filtrante y luego se filtra el sistema deseado. Lo siguiente son los regímenes de filtración. Los regímenes de filtración, al no cumplirse, afectan los valores que puede tener la presión a lo largo de todo el proceso de la filtración. Entonces existen tres maneras en las que se puede efectuar, son tres maneras distintas dentro de los regímenes de filtración, que son la presión constante, la velocidad constante y el régimen mixto. La presión constante es el tipo más frecuente que se utiliza y se da en mayor forma, ya que la presión permanece constante a lo largo de todo el proceso. Los sólidos son incomprensibles, por lo tanto forman tortas incomprensibles, pero ¿qué es un sólido incomprensible? El sólido incomprensible es aquel en que sus moléculas están tan fuertemente unidas que estas moléculas no se agitan ni rebotan de un lugar a otro como en el caso de los gases o de los líquidos. Entonces, la velocidad de la filtración va disminuyendo conforme la torta de filtración va creciendo. El segundo es la velocidad constante. Esta velocidad es empleada cuando el precipitado está constituido total o parcialmente por sustancias sensibles a la presión y si no se emplea una cantidad óptima de coadyuvante. Trabajando en un régimen de velocidad constante, se filtra en un principio a una presión baja hasta cuando la resistencia ocasionada por la presencia de la torta es alta y se aumenta la presión para mantener el volumen de filtrado constante. Este procedimiento, la velocidad constante, tiene la desventaja que al iniciar la filtración y tener una resistencia pequeña se tendrán volúmenes grandes de filtrado y no se aprovechan las condiciones favorables para que resulte elevar la presión y con ello el aumento de su rendimiento. El tercero y último dentro de los regímenes de filtración es el régimen mixto. Esta es una operación que es al final y está a presión constante y consiste en aprovechar las ventajas de la presión constante y de la velocidad constante. De tal manera que el proceso de filtración atiende a la velocidad de tal forma que la presión sea adecuada para que la velocidad de filtración sea máxima en todo el proceso de filtración. El propósito de los filtros básicamente es el rendimiento, y el cual mide la porción de los volúmenes de filtrado. Lo siguiente de lo que les voy a hablar es la teoría de filtración para el cálculo de filtros y sirve básicamente para dimensionar un filtro mediante la cual se conocen datos importantes para un filtro. Pero para poder dimensionar un filtro, no solo se debe conocer las propiedades físico-químicas del fluido, ni tampoco solo las características del sistema de filtración. Necesariamente deberá pasarse por una etapa experimental en la cual se tendrá la información necesaria para crear un modelo que nos ayudará al cálculo de parámetros. El procedimiento del cálculo de un filtro es tanto teórico como experimental y lo que nos importa conocer es la cinética de filtración o el cómo predecir después de cierto tiempo del filtrado en un volumen determinado. Para poder dimensionar un filtro es necesario disponer de datos del volumen y del tiempo de filtración a una presión determinada. Y para esto se debe realizar algunos tipos de mediciones del tiempo y del volumen, que es ese cuadro que ustedes pueden ver ahí. El volumen en litros y pues el tiempo en horas. Después de obtener estos datos, se van a graficar experimentalmente, como lo vemos en la gráfica que tienen ahí. La curva graficada con estos valores no parte del origen, debido a que los datos iniciales de filtración son muy difíciles de medir, por lo que hay que proyectarla. Además, la curva debe de ser tratada de ajustar a una parábola y para comprobar deberá ser igual a una expresión que es v al cuadrado igual a k por d, que representa la ecuación de la parábola. Lo siguiente es la teoría de Ruth. La teoría de Ruth propone un traslado de los ejes de las coordenadas de una gráfica de tal forma que la curva parta del origen, como anteriormente se decía que la anterior no partía del origen. Y es la suma de dos gráficas, la cual va a dar la variable v en función de t. Por lo tanto, se tiene una ecuación más o menos como de v más c al cuadrado, que eso da igual a k por t más t inicial. La ecuación de Ruth que es de la teoría es esta que ustedes pueden ver ahí en la parte inferior derecha. Esa en donde C, pues, y T y K son constantes y en la que se representa el volumen necesario de filtrado para tener un espesor en la torta que tenga la misma resistencia específica que la de un medidor filtrante. T también representa el tiempo necesario para depositar en un espesor de la torta ficticia y K es la constante que agrupa las características del sistema filtral. A continuación, mi compañero Giancarlo les va a explicar qué se obtiene a partir de la ecuación de la teoría.
Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Bueno, como mencionaba la compañera Lucy, pues a partir de la teoría de Ruth, pues tenemos lo que pueden ver en la pantalla, en la parte izquierda, en donde recordando que dijimos que K es la constante que agrupa las características del sistema a filtrar. Entonces tenemos que K es igual a 2AP al cuadrado por 1 menos ms entre las variables por S, en donde P puede ser representado como la presión del trabajo en kilogramos de fuerza sobre metros al cuadrado. M es un número puro que representa el cociente entre la masa y entre la masa de la torta húmeda. S es un número puro que representa la masa del sólido contenido en el líquido. Y pues tenemos las variables que representan la viscosidad del fluido, densidad y la resistencia específica de la torta. Siguiente, Lucy, por favor. Ok, para aplicar la ecuación de Ruth, se debe transformar los diferenciales de la delta y se obtendrá lo que es la siguiente expresión, en la cual delta T entre delta B se refiere, y podemos ver ahí la gráfica, en la cual a partir de esta, la pendiente se calcula de la constante K y del intersecto calculamos C. Bueno, siguiente. Tengo mal el internet, se me queda pegado. Ahora, con respecto a lo que es la teoría de von Karman, solo se cumple si se realiza con la condición de la continuidad y el de atravesar la torta con régimen laminar. En este caso, se puede afirmar que, ok, y podemos ver que la velocidad de filtración está determinada por el cociente entre la densidad que provoca la filtración y la resistencia que ofrece este flujo. Podemos ver la fórmula, donde delta B entre delta T igual a P entre K, que, bueno, creo que ahí, la presión de la filtración, donde cabe mencionar también de la forma de resistencia. La resistencia a la filtración está conformada por decir así, resistencia 1 más resistencia 2, y pues esta, siguiente diapositiva, Lucy. Estas las podemos ver según Hagen Postwill. Tenemos que la resistencia de la torta R1 del medio filtrante, R2 es, ok, y ahí podemos verla. Donde las constantes son de proporcionalidad, delta es viscosidad, A es área de filtración, L el espesor de la torta y LO el espesor del medio filtrante. Ok, siguiente. Me queda pegado. Mayor cantidad de filtrado se entrega, la velocidad de filtración será menor. En función del volumen de filtrado, se puede definir la ecuación de von Karman de la siguiente manera. Y la podemos ver. La resistencia es directamente proporcional al espesor de la torta y a la viscosidad del fluido. Además, si el área de filtración es mayor, se tendrá una menor resistencia al flujo. El espesor de la torta es proporcional a lo que es la cantidad del sólido depositados en el medio filtrante e inversamente, viceversa, proporcional al área de filtración. Es decir, L igual a K por W entre A. Listo, siguiente.
Y bueno, por último tenemos lo que es que reemplazando la expresión de la ecuación de Von-Karman, podemos obtener lo que es la fórmula que está en la parte de la parte izquierda, exacto, donde podemos ver, bueno, delta B entre delta T igual al cuadrado por P, y bueno, ahí está todo ya distribuido. A la expresión referida del volumen de filtrado se le integra y con esta se obtiene lo siguiente. Y a partir de estas ecuaciones, a partir de esta ecuación, que es la de una recta, se obtiene de la pendiente la resistencia específica de la torta y del intercepto la resistencia específica del medio filtrante, como se indica en lo que es el gráfico. Y pues, bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a seguir hablando sobre el porcentaje óptimo de coadyuvantes de filtración. Bueno, para calcular el porcentaje óptimo de coadyuvantes se debe de adicionar a un sistema de filtración y hay que realizar un gráfico de la resistencia específica de la torta en función del porcentaje de coadyuvantes que hay que adicionar. La curva construida de esta manera tendrá un mínimo, el cual será la cantidad de coadyuvantes que hay que adicionar para que se realice la operación de filtración. Siguiente. Ahora la teoría de lavado de precipitados. Bueno, el objeto de esta teoría de lavado de precipitados es prever la velocidad del proceso, es decir, el tiempo que tardará en pasar el volumen del líquido lavador a través del precipitado y determinar la cantidad de este líquido necesario para obtener una cierta concentración en las aguas de lavado. Para poder conocer estos extremos es necesario antes tener una idea del mecanismo por el cual se realiza el lavado. Para esto se pueden dar dos casos, como lo tenemos ahí. Filtros de caja y filtros rotatorios, que también se le puede llamar lavado por desplazamiento. Y el otro que es filtra prensa equipado con placas lavadoras y también se le hace llamar lavado por difusión. Siguiente. Lavado por desplazamiento. Este proceso, el líquido lavador empuja al líquido madre retenido por la torta y lo desplaza en una manera casi cuantitativa. O sea que las concentraciones del líquido que va saliendo del filtro desde que comienza el lavado hasta son constantes e igual a las del filtro, al igual a las del filtrador, justamente hasta que todo el líquido madre retenido por la torta ha sido desplazado. Y ahí podemos observar la imagen. Siguiente. Lavado por difusión. En este caso, el recorrido del líquido lavador es distinto a la trayectoria del líquido madre. Es por lo que las sustancias disueltas en el líquido madre retenido por la torta ha de incorporarse a la corriente del líquido lavador por un proceso de difusión que va siempre lento. En este caso es necesario, se necesita mayor volumen del líquido lavador que en el caso anterior. Hay un primer momento en que se dan los dos mecanismos, pero el que siempre va a predominar es el mecanismo de lavado por difusión. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahí observamos la imagen y esta es la figura que da la concentración de los líquidos lavados en función de volumen. Si podemos observar ahí el número 1, que nos demuestra el lavado por desplazamiento. El número 2, el número 2, que es el lavado por difusión. Y la curva que se muestra ahí, el número 3, es la curva de lavado por filtro de prensa.
Y el último número 4 se muestra la curva de lavado en filtros de caja. Siguiente. Bueno, tiempos de lavado. Si admitimos que las concentraciones de filtración alfa y beta en la ecuación de Kalman, C y T0 en la ecuación de Root son las mismas al final del proceso de filtración y en el lavado. La velocidad de este último proceso estarán dadas según el criterio de Root o el de Kalman. En ambos casos, las constantes de filtración que han de emplearse son las correspondientes al final del periodo de filtración, es decir, cuando ya está formada toda la torta que va a subsistir en el periodo de lavado. Bueno, la cantidad de líquido lavado. También para esto son distintas las cosas cuando el lavado se efectúa por desplazamiento que cuando tiene lugar por disfunción. Siguiente. Bueno, utilizando un filtro prensa lavador, se encuentra que entre la concentración de líquido madre y la de líquido de lavado, al cabo de T minutos de lavado por difusión, tenemos que la siguiente relación. Bueno, tenemos CO entre C es igual a E elevado a las variables sobre L, donde L es el espesor de la torta, Q es la velocidad con que fluye el líquido a través de la torta, la K es una constante, y bueno, todas estas las podemos escribir de la siguiente manera, como pueden observar ahí en la figura. Siguiente. Escurrido de los precipitados. Se practica esta operación que no siempre es necesaria, haciendo pasar aire a través de la torta lavada o no, según las necesidades. En principio, esto puede parecer que este proceso es un caso particular de la desecación, pero no es este el caso. Un balance calorífico del proceso indica que en las condiciones experimentales del líquido retenido por el precipitado se elimina en su mayor parte por simple arrastre mecánico y no por evaporación. Bueno, esta ha sido nuestra exposición. Espero que hayan escuchado y aprendido. Si no tienen preguntas, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o comentario?